correspondiente. Alabamos al Señor. Judas versículo 22 y 23. Judas versículo 22, versículo 23 es nuestro texto de hoy. Hoy estamos en la predicación número 10 de esta serie. El próximo domingo es el número 11 y ahí concluimos. Esperamos en Dios poder concluir esta carta con una doxología que tiene esta carta muy teológica y muy profunda. En los versículos 24 y 25 esperamos que con la ayuda del Señor podamos concluir esta carta de una forma maravillosa. Si usted tiene su verso bíblico ahí, vamos a leerlo entonces, hermano. Versículo 22 y versículo 23. Yo quiero que usted le preste mucha atención a la lectura para que así usted se pueda relacionar bien con la exposición de la palabra. Préstele mucha atención. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvadlos arrebatándolo del fuego; y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que el Espíritu Santo hoy nos ayude como siempre. Queremos predicar tu palabra en total dependencia del Espíritu de Dios. En tu mano estamos, como oraba nuestro hermano Arcey, que nuestros corazones a través de tu palabra ardan y que la palabra de Dios hoy ministre en nuestras vidas con poder. En el nombre del Señor, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hace 2 domingos nosotros empezamos una breve sección que se encuentra en esta carta, donde lo enfatizaremos de una manera repetida por la importancia que tiene esta sección. Esta sección se encuentra en el versículo 17 y termina en el versículo 23, que es nuestro texto de hoy. Ya le dije que hace 2 domingos, que le dije que esta breve sección, Judas se encarga de presentarnos o darnos una amonestación y una exhortación. Le dije también que esta es una parte práctica de esta carta, porque Judas aquí está motivando a que nosotros llevemos a la práctica todo lo que él ha venido enseñando en su carta a partir del versículo 3 hasta el versículo 16, que es el cuerpo de la carta. Esto puede salir en una de las preguntas, así que ojo. Forma parte del cuerpo de la carta, los versículos 3 hasta el versículo 16. Y ahí ya nosotros sabemos, es posible que algunas cosas se olviden. Ya vimos cómo Judas viene de una manera clara, precisa, de una forma tajante, sin miedo, sin temor. Él viene denunciando a un grupo de personajes que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 3, que ellos se han introducido encubiertamente en la iglesia del Señor. Pero cuando nosotros llegamos a esta sección que empezamos hace 2 domingos, vemos que Judas como que hace un cambio en su tema, aunque es el mismo tema, pero él entra en una exhortación donde decíamos que en estos versículos aparecen unos pero, y que empieza en el versículo 17, hay otro pero en el versículo 20, pero vosotros, y le decía, recuerden bien que Judas está haciendo una comparación entre los falsos y nosotros. Ellos han engañado, ellos han transcurrido en el error, en el engaño, en la avaricia, pero nosotros, amados hermanos, debemos hacer así. Es lo que Judas está hablando. Pero al nosotros llegar
a estos dos versículos de hoy, que Judas está exhortando a sus lectores. Algunos que dudan, convénzanlo. O sea, hay un grupo de cristianos dentro de las iglesias que caen en fuertes dudas de la fe que le ha sido transmitida. Es lo que Judas está diciendo aquí, hermano. En cualquier momento, atención, hermano, en cualquier momento, cualquiera de nosotros no está inmune a caer en dudas. O sea, cualquiera de nosotros puede ser atacado por la duda. Cualquiera de ustedes puede, o hasta yo mismo, puede dudar en alguna verdad bíblica que nosotros hemos recibido, que nosotros hemos aprendido. Podemos ser atacados por la duda. Bueno, Judas está diciendo aquí que hay gente que por los falsos maestros, por los falsos engañadores, han entrado en fuerte duda de la fe que ellos han creído. Y dice, algunos que dudan, convénzanlo. ¡Wow! Pero ¿cómo es esto de que nosotros vamos a convencerlo? Y entonces lo voy a explicar más adelante. Porque la Biblia dice que el único que puede convencer es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué Judas se está refiriendo aquí cuando dice algunos que dudan, convénzalo? Usted lo va a entender más adelante. Al nosotros estudiar y a leer esta carta, cualquiera pudiera pensar que no hay misericordia en el autor de esta carta, porque Judas viene denunciando los falsos maestros de una forma tajante, de una forma agresiva. Pudiera parecer, cuando vimos ya el cuerpo de la carta, cuando hablamos de soñadores, engañadores, estos son como los antiguos que se desparramaron, apostataron, se apartaron de la fe, y así sucesivamente. Cuando uno ve a Judas describiendo esta carta, uno pudiera decir, pero bueno, y es que Judas no tiene misericordia a las personas que él les está escribiendo para denunciar a los falsos maestros. Sí, es por la manera que Judas denuncia a los falsos, a los engañadores apóstoles. Sin embargo, cuando llegamos a esta sección final de la carta, es decir, los versículos que ya yo les mencioné, los del 16 hasta el 23, uno se da cuenta que la cosa es contraria a lo que uno pudiera pensar. Nosotros vemos aquí a un Judas que, acabando de denunciar con tanta claridad a estos falsos maestros, desde el versículo 3, valga la repetición, hasta el verso 16, entonces a partir del 17 da una exhortación como los creyentes deben actuar al manejar la situación entre aquellos apóstatas que son apóstatas voluntarios. Hay gente que voluntariamente ha decidido caerle atrás a la maldad. Hay gente que voluntariamente, conscientemente ha decidido irse tras el mal, tras la avaricia y cuánta cosa. Yo lo he llamado de esa manera. Y aquellos que están siendo engañados, vemos un tono distinto aquí en el autor, pero una cosa no elimina la otra. O sea, Judas no deja de reprender, vamos a decir, de denunciar a los falsos, pero de igual manera Judas no deja de exhortar a sus lectores cristianos genuinos que debemos tener misericordia de aquellos que están siendo engañados. Es lo que dice el versículo 22, dice, a los que dudan, convénzalo. ¿Y cómo lo vamos a convencer si no tenemos amor, si no tenemos misericordia al exhortarlo, al advertirlo? A los que están siendo engañados debemos tener misericordia, paciencia. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay dos cosas que van ligadas. Ten paciencia, pero no olvide la doctrina, no olvide la palabra. Exhorta con la verdad bíblica, aunque algunos se van a poner guapos. Eso es lo que Judas está diciendo aquí. Pablo también se lo dice a Timoteo, mis hermanos queridos. Entonces, una cosa no elimina la otra. Un predicador tiene que ser un predicador que ame a quien le va a exhortar, pero eso no significa que la palabra de Dios reprendedora, que la palabra de Dios que denuncia a los falsos, que denuncia a los que engañan la iglesia, no debe estar en la boca
del predicador. El predicador tiene que advertir, y eso es lo que hemos estado haciendo a través de esta carta. Hemos estado transcribiendo, diciendo lo que Judas escribió hace siglos, hermanos. Y yo le voy a decir algo. Si los predicadores de hoy que están en los púlpitos semana tras semana no son serios y responsables con la predicación de la palabra de Dios, la gente que ellos están dirigiendo se van a apartar totalmente de la verdad de Dios, hermano. No van a ser instruidos, no van a ser bien orientados. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé el valor, la fuerza, la valentía, como Dios le dio en el libro de los Hechos a aquellos que estaban siendo perseguidos. Dice la Biblia que cuando ellos oraron, dice que el Espíritu de Dios le dio de nuevo, y con de nuevo hablaban la palabra. La palabra de nuevo aquí es valor. La palabra de nuevo es seriedad, es ser fiel a la palabra de Dios, es predicarla sin miedo, a pesar de que te van a difamar, te van a perseguir, no te van a dar aplauso cuando tú expongas la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la tarea que Judas ha venido haciendo aquí en esta brevecita carta, hermano. Y es lo que con la ayuda de Dios nosotros hemos querido hacer. Yo sé que al exponer un libro de la Biblia hay detalles que a uno se le escapan. Uno quisiera como recoger todo y darlo todo, pero hay detalles que uno no lo comparte. Hay detalles que se quedan, ya sea por el arduo trabajo que es exponer la palabra de Dios, tiempo, dedicación, estudio serio de largas horas, hermano, y así sucesivamente. Pero Dios ha permitido que se dé durante todos estos domingos lo que Él ha querido que denunciando desde el púlpito a los falsos maestros. No lo vea extraño, porque ya Pablo, ya Judas, Pedro y otros apóstoles de Jesucristo, ellos lo hicieron primero que nosotros. Es que si alguien no se levanta, hermano, a desenmascarar tanta falsedad que hay hoy en día, las iglesias vamos a tener serios problemas, como lo hemos venido teniendo, hermano. Pero una cosa no puede estar divorciada de la otra: el amor, la paciencia. Y es de eso que se centran los pasajes bíblicos de hoy. Porque note lo que dice el verso 23. Escuche: a otros salvadlo, arrebatándolo del fuego, y de otro tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada de su carne. Ahí vemos a Judas dando a entender que lo que él ha venido diciendo, él lo ha venido diciendo con amor. Alguien pudiera malinterpretar a Judas, pero Judas, ¿baja mala guardia? Ellos son falsos, pero ni tanto ni tampoco. No, ese es el mismo hilo de Jesucristo cuando estaba en la tierra. Ustedes recuerdan palabras de Cristo hacia los escribas y los fariseos como: ustedes son sepulcro blanqueado. Ustedes recuerdan palabras del Señor hacia los escribas y a los fariseos que le hacían daño a la grey del Señor. Palabras como: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo ustedes hacen. Entonces, no me debe sorprender a mí hoy que alguien se levante defendiendo la verdad de Dios. Hermano, vamos a compartir 3 enseñanzas de este texto. Y la primera es: convenciendo a los que vacilan entre la duda y el engaño. ¿Dónde nosotros encontramos esto? Esto lo vemos en el versículo 22. Dice que algunos que dudan, convénzanlo. Entonces, nuestro primer punto es convencer a los que vacilan entre la duda y el engaño. Es una lucha constante la que tienen muchas ovejas dentro de la iglesia, y a veces uno no se da cuenta, hermano. Hay batallas mentales que nuestros hermanos en las congregaciones tienen, ya sea visitando el internet, viendo cualquier cosa en el internet, pudieran comparar, pero lo que se enseña en la iglesia no es así. ¿Cómo es? Y hay una batalla que empieza a rebunar, vamos a decirlo de esa manera, dentro de la gente. Y es por eso que Judas, sabiendo y teniendo conocimiento de que habían creyentes, es lo que da a entender Judas, que en su momento habían dudado. O sea, estos falsos maestros, con su
causado que algunos miembros de esa iglesia puedan dudar de su fe. Bueno, Judas está diciendo, ustedes, los que están bien maduros en la fe y tienen el fundamento, convenzan a aquellos que están en duda. Hay gente que duda mucho, hermano. Hay gente que vacila mucho en lo que se les enseña de la palabra de Dios. Y Judas está diciendo, convénzanlo. ¿Cómo lo vamos a hacer, Judas? Vamos a ver. Esta es una declaración sumamente grande. ¿Cuál? La que yo acabo de leer en el verso 22. Para nosotros los creyentes es algo grande el hecho de relacionar el convencimiento de los que están siendo engañados, relacionarlo con nosotros. ¿Cómo es posible que el Señor nos vincule a nosotros como convencedores de aquellos que pudieran estar en fuertes dudas en su vida? Si el único que puede convencer es Dios. Entonces esto es una declaración que necesita ser explicada a la luz del entendimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tarea que solamente el Espíritu Santo puede llevar a cabo. ¿Qué significa esta declaración y cómo poder entenderla? Yo creo que esto es sencillo y fácil de explicar. Nosotros, a través de la palabra, de las verdades bíblicas, exponemos el error a aquellos que dudan. No lo podemos convencer, pero el Espíritu Santo usa la palabra de tu boca para convencerlos a ellos. Ustedes ven, tú no lo convences, pero la palabra de Dios que tú expones por tu boca puede convencer. Y es a eso que Judas dice, convénzalo. No lo vamos a convencer con teoría, con filosofía, con capacidad humana. Lo vamos a convencer siempre y cuando nosotros usemos la palabra. Ustedes recuerdan una palabra que Pablo le dice a Timoteo: usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué Pablo no le dice a Timoteo: usa bien tu inteligencia, usa tu capacidad? No, usa bien la palabra de verdad, porque lo único que puede convencer al que está dudando, al que está vacilando, es la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Yo creo que usted entienda esto. Yo no lo voy a convencer, pero usando la palabra de Dios, ellos pueden ser convencidos. Esto es una manera extraordinaria y sobrenatural para convencer a los que están siendo invadidos por la duda. Recuerde, si alguien está siendo atacado por una falsa enseñanza, atacado por la duda, abrumado por lo que ha creído, usa la palabra. No use otra cosa, hermano, en dependencia del Espíritu Santo. Esta es una de las maneras en cómo nosotros debemos actuar. Ese es nuestro tema. Se me escapó. ¿Cómo deben actuar los creyentes en medio de la apostasía? ¿Cómo deben actuar los creyentes en medio de la apostasía? Y esta es una de las maneras en cómo debemos actuar los creyentes. Como dice nuestro tema, convenciendo a algunos que dudan, como ya lo acabamos de decir. Quiero recalcarlo de una manera distinta, lo quiero recalcar. Escucha bien, o dicho de otra manera. Esta y otras cosas que Judas exhorta aquí no se pueden hacer sino en dependencia del Espíritu Santo de Dios. O sea, la tarea de convencer a otro no es con estrategias humanas, no es con habilidades humanas, sino usando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Una persona puede ser un gran orador, un gran predicador, y si el Espíritu Santo no acompaña esa predicación, no va a pasar nada. Así de sencillo. Pues pasemos entonces a nuestro segundo punto: el papel activo del creyente en medio de la apostasía. Segunda parte del versículo 22 dice: y de otros tened misericordia con temor. Y de otros tened misericordia con temor. A mí me encanta cómo el comentarista William McDonald, que es un comentarista muy conocido, comenta el versículo 23. Escuchen lo que él comenta acerca de este pasaje. Voy a leer el pasaje y
luego cito a William McDonald. Oiga lo que dice el versículo 23. A otro salvarlo arrebatándolo del fuego, y de otro tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada de ellos. Cuando nosotros citamos a este comentarista, nos ayuda o nos facilita a interpretar este versículo, porque este es un versículo que se encuentra como paralelo en otras partes de la Biblia que ha sido muy mal interpretado, y usamos estos versículos para arrebatar cosas, casa, familia, salud, lo que es totalmente antibíblico, hermano. Gloria a Jesús. Esto yo lo he dicho en otras ocasiones. Nadie absolutamente. Pastor, y entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Escucha el comentario de William McDonald. Dice: luego hay los que están al borde del precipicio, listos para saltar la llama de la apostasía. Esto debemos salvarlo mediante una enérgica y resuelta advertencia e instrucción. ¿Usted está viendo? ¿Qué es lo que William está diciendo aquí? A los que están al borde de caer en una apostasía, nosotros debemos advertirlo, nosotros debemos instruirlo, y de esa manera ellos serán arrebatados por Dios, no por ti ni por mí, hermano. Esto es claro de poder entender. Porque una pregunta: ¿quién nos arrebató a nosotros del infierno eterno? Cristo. ¿Quién empezó la buena obra y quién la perfeccionará? Dice Pablo: Cristo Jesús. Entonces, el que empieza arrebatando nuestras almas desde el principio hasta el fin se llama el Hijo de Dios, quien fue clavado en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Cristo. Notemos lo que William dice. Está diciendo aquí, él está hablando de una enérgica advertencia de parte de los creyentes y de una instrucción. O sea, si los cristianos en una iglesia local usan bien la palabra de Dios, cuando van a discipular, cuando van a enseñar, la persona van a ser arrebatada del fuego de caer en el engaño. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir. Y está hablando de una enérgica advertencia. Y esta instrucción, sin duda, es la exposición bíblica de la palabra de Dios, seria y precisa. Entonces no hay duda de eso, hermano. Si nosotros tuviéramos, escuche esto que le voy a decir, y es bastante lógico, es bastante lógico. Si nosotros pudiéramos arrebatar cualquier cosa, nuestra familia para Dios, a mí no me quedara un familiar siendo impío, un solo. ¿Por qué no han venido al Evangelio? Pregunto yo. Porque Dios no lo ha traído todavía. ¿Cuántos años tú tienes en el Evangelio orando por tu familia? La vida entera. ¿Por qué no han venido? Porque todavía Dios no lo ha traído, hermano. Eso es algo sumamente claro, evidente y bíblico, mis queridos hermanos. Y esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza que se encuentra en nuestro pasaje bíblico, que se titula ¿cómo actuar con los que voluntariamente están engañados y en apostasía? ¿Cómo actuar con esa persona? Oiga lo que dice el texto, presta atención. Dice el texto: a otro salvarlo arrebatándolo del fuego. La segunda parte: tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada de su carne. Así debemos actuar, porque hay dos grupos de personas que aparecen aquí. Son los que son engañados porque caen en el error y en el engaño porque ellos no saben. Pero hay otros que voluntariamente ellos siguen el error. Bueno, Judas está diciendo aquí que hay que actuar con esa persona de una manera. Dice: tengan misericordia de ellos con temor. Ahora, ¿qué implica la palabra temor aquí que Judas está usando? Según lo que Judas está comentando aquí, hay un grupo de personas que está tan sumergido en el error que hay que tener misericordia con temor. En otra palabra, con cuidado. No vaya a ser que yo sea arrastrado por aquellos que están en el error. En otra palabra, no sea que yo intentando de cuidarlos a ellos, sea yo engañado. ¿Cómo podemos nosotros deducir esto que yo acabo de decir?
Notando la segunda parte del texto, aborreciendo la ropa contaminada por su carne, es decir, aborreciendo sus obras pecaminosas, aborreciendo su estilo de vida, lo que profesan, lo que ellos manifiestan, mientras que mostramos y mantenemos una actitud de misericordia con los que están hundidos en el engaño y en la apostasía. Al mismo tiempo hay que aborrecer su estilo de vida. Hay mucha gente que tratando de salvar a otro es todo lo contrario. Son influenciados por el estilo de vida de aquellos que andan en el error. Señores, les voy a decir una cosa. Las falsas enseñanzas son muy atractivas para el apetito humano. ¿Por qué, pastor? Bueno, sencillo. Porque las falsas enseñanzas no me confrontan. No confrontan mi pecado. Si yo estoy mal, las falsas enseñanzas lo único que hacen es engordar lo que yo estoy haciendo. Por eso es que las falsas enseñanzas son llamativas. Van hacia el apetito del egocentrismo. Y es por eso que las falsas enseñanzas son tan atractivas, recibidas, son aplaudidas y son seguidas por grandes multitudes. Mis queridos hermanos. En conclusión, ¿cuánto implica pelear la buena batalla de la fe? Según lo que Judas expone aquí en estos versículos de esta sección, del verso 17 al verso 23, hay que saber tener un balance entre confrontar y denunciar a los falsos apóstatas, entendiendo que la misericordia debe estar presente en nuestros corazones sin dejar de ser fiel a la palabra de Dios. Hay gente que es tan fiel que añoña mucho las cosas, pero hay gente que también se va volcado hacia el otro lado y no tiene misericordia. Entonces Judas está diciendo aquí, ustedes tienen que tener misericordia, pero hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos, si no, hermano, terminamos bailando junto con aquellos que no se sabe si son cristianos, si pertenecen a una iglesia o qué. Creo que en mi opinión personal sobre estos pasajes bíblicos y toda la carta de Judas, según esta opinión propia, no hay una tarea más grande que tengamos los creyentes que la de ser fiel, perseverante y valiente con la exposición fiel de la palabra de Dios ante aquellos que aman y se deleitan en su pecado y engaño. Cuando se trata de eso, hermano, hay que ser valiente y hay que ser fiel. Gracias, mi hijo lindo. Hay que ser fiel. Que el Señor le bendiga y que Dios le guarde. Padre, muchas gracias te damos.